Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Me alegra mucho. Me presento rápidamente. Mi nombre es Cristian Ramírez. Vengo de Bogotá, de las iglesias de Aposento Alto. Nuestra congregación se reúne en el norte de Bogotá, a 163, si eso les dice algo de Bogotá de alguna manera. Conocí al Señor cuando tenía 17 años. Mi mamá llegó a Cristo cuando yo tenía 12 y me llevó por mucho tiempo a la iglesia donde escuché el Evangelio en escuela dominical, pero realmente fue a los 17 años donde por su gracia y su amor realmente pude comprender lo que Cristo había hecho por mi vida, y ha sido increíble ver las muchas maneras en las cuales Él ha cambiado mi vida, me ha bendecido y ha estado conmigo, y es un placer estar aquí, acompañarles y poder abrir la palabra de Dios juntos. Muchas gracias por la oportunidad de poder acompañarles. La primera vez que escuchamos de la congregación fue por medio de Silvia, que está estudiando con nosotros en el Instituto Bíblico Fiel, y luego conocimos al hermano Carlos y a la hermana Marta en el congreso que hubo de los hermanos en Medellín, el IBCM, y ahí tuvimos el privilegio de seguirles conociendo. Así que le pido al Señor que me dé de su gracia y que nos permita hoy abrir su palabra juntos. Acabamos de tener un tiempo muy bonito alrededor de la cena del Señor y alabando a Dios. Y hay tres cosas que la cena siempre me recuerdan a mí. Cuando pienso en la muerte del Señor Jesús y cuando pienso en su resurrección y en su segunda venida, pienso que el creyente, todos los que estamos acá, tenemos tres cosas preciosas, tres tesoros de parte del Señor. Lo primero es que tenemos una seguridad acerca de nuestro pasado, que el Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados y que en su muerte nosotros tenemos perdón y tenemos gracia y misericordia. Lo segundo que tenemos es una certeza en el presente de que aunque nuestros pecados han sido perdonados en el pasado, aquí en el presente tenemos que alguien está vivo. Jesucristo ha resucitado, como lo dijimos ahorita. Y al estar vivo y al haber resucitado, proclamamos que Jesús es una persona real que nos acompaña en cada uno de los trayectos de nuestras vidas, en cada necesidad, en cada momento. No es simplemente una religión o un concepto que recordamos cada domingo, sino que es una persona real que camina en cada instante con nosotros a través de cada etapa de nuestra vida. Pero lo tercero que siempre recuerdo es que en el Señor Jesús tenemos esperanza. Y la esperanza es algo futuro. La esperanza viene de algo que aún no ha sucedido. Pero qué poderosa es la esperanza, hermanos. Porque la esperanza es lo que nos permite a nosotros pasar por las dificultades presentes, teniendo la seguridad de que viene un mejor mañana o un mejor futuro. Y no hay esperanza más grande para nosotros que la esperanza que tenemos en que Cristo vuelve por segunda vez. No sé en qué cosas de pronto a lo largo de su vida usted ha puesto su esperanza, pero Proverbios dice que el deseo no cumplido o la esperanza no cumplida amarga el alma. Y qué cierto es. No sé si usted le ha pasado que alguna vez haya puesto su esperanza en un negocio. Con este salimos, con este avanzamos. Si suceden estas cosas, creo que vamos a seguir adelante. ¿Y qué pasa cuando ese negocio fracasa? Es duro, ¿cierto? La desilusión es fuerte. El alma se amarga. A veces ponemos nuestra esperanza en personas y pensamos, esta es la persona que me va a hacer feliz. Esta es la persona que me va a ayudar. Esta es la persona que va a completar mi vida. Pero desafortunadamente a veces esas cosas no suceden así. Y la desesperanza es muy grande. En la mañana de hoy, yo quiero recordarnos la esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza que, como lo decía mi hermano, no se marchita, no se contamina, no se acaba. Una esperanza segura, una esperanza que nunca desilusiona. Y es la segunda venida de nuestro Señor. Y yo quiero invitarle hoy a que usted pueda poner su fe en eso. Si tiene su Biblia ahí, le pido el favor que me acompañe al libro de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a estar leyendo el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Acompáñame al versículo 1 y el versículo 2 que dicen lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hay algo muy cierto de la vida cristiana y podemos estar seguros, y es que Jesús vuelve. De hecho, cuando los apóstoles estaban viendo a Jesús y Él ascendió de los cielos, se quedan ahí mirando como pensando, ¿y ahora qué? Y recuerdan que unos ángeles se presentan a Él y ¿qué le dicen los ángeles a los apóstoles? Le dicen, este mismo Jesús descenderá, así como lo vieron subir, así mismo volverá. Y ahí empieza una certeza en el creyente. Algo sucede en el futuro. Cristo va a volver. Y los tesalonicenses tenían eso muy presente. Ellos querían que Jesús volviera. ¿Usted quiere que Jesús vuelva? Yo quiero que el Señor vuelva. Ojalá vuelva pronto. Pero ellos tenían también esa gran esperanza. Pero había mucha confusión en Tesalónica con respecto a que Cristo volvía por segunda vez. Algunos decían, ya volvió. Y no nos dimos cuenta. Otros decían como que no, ya está a punto de volver, y otros se preguntaban, ¿y si ya vuelve y mi esposa o mi suegro que murió el año pasado, qué pasó? Se perdió la segunda venida del Señor, ¿qué va a pasar con esas personas? Otros decían, no, es que ya, es la siguiente semana, vuelve pronto. Y muchos dejaban sus trabajos, dejaban sus responsabilidades y seguían adelante pensando que ya volvía, y había gran confusión. Y Pablo, al escribir las dos cartas a Tesalónica, está hablando acerca de la confusión que había con respecto a la segunda venida del Señor. Porque verán, hermanos, esta es una verdad muy grande y muy poderosa. Pero como todas las verdades de la Biblia, cuando hay confusión y especulación con respecto a una verdad de la palabra de Dios, eso no produce esperanza, produce desesperanza, produce confusión, produce problemas. Pero cuando nosotros entendemos la verdad que la palabra dice acerca de estas doctrinas de la segunda venida del Señor, lo que produce es esperanza y perseverancia en la vida del creyente. Y eso estaba ocurriendo acá en Tesalónica. Una vez más, el versículo 1 les dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ya el hermano Carlos, en Primera de Tesalonicenses, nos ha estado hablando de ese momento de la reunión que tenemos con el Señor Jesús. Pero ¿qué decía aquí Pablo? Les dice, queremos que ustedes no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. No se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hay otra certeza muy grande que nosotros tenemos en las Escrituras, y es que hay muchas cosas que conocemos de la segunda venida, pero hay algunas cosas que no conocemos y que el Señor no le ha placido revelarnos. En Mateo 24, el mismo Señor Jesús nos dice acerca de su venida que ni el Hijo conoce la hora, ¿cierto?, en que va a venir. Y simplemente lo deja en un incógnito. La gran pregunta, la expectativa de los apóstoles, de todo el mundo es ¿cuándo? Uno quiere saber cuándo, saber la fecha exacta. ¿Pero la conocemos? No, no se nos ha dado la fecha exacta. Se nos han dicho varias cosas que sí, pero la fecha exacta no. Y ese es el gran problema. Cuando las personas quieren especular, inventar, tratar de definir, es cuando hay confusión y decepción acerca de la fe. La primera vez registrada, seguramente hay más, pero una de las primeras veces registradas donde alguien se atrevió a decir, conozco la fecha exacta de la segunda venida del Señor, fue en 1861. Un predicador llamado Joseph Morris. Él dijo, Cristo viene mañana. Y le predicaba a todas las iglesias, ya Cristo vuelve, está aquí a la esquina, vamos a recibir al Señor. Y hubo un gran problema en esa época, 1861, era una época de mucha agricultura. ¿Y qué hizo la gente? Dijo, bueno, pues si Cristo vuelve, ¿para qué sembramos? ¿Para qué cultivamos? Si ya hoy regresa nuevamente. Y hubo un problema, y es que llegó el invierno y Cristo no llegó. ¿Y qué pasó? Hubo gran hambruna, hubo gran decepción, hubo gran dificultad en medio de las personas.
Otro muy famoso ocurrió hace poco, en el 2011. En el 2011 un predicador llamado Harold Camping de un ministerio en Estados Unidos dijo, tengo la fecha exacta, va a ser octubre 31. Y empezaron a prepararse y ese ministerio invirtió millones de dólares en pancartas, en buses que advertían a la gente, ya viene de la iglesia, el Señor por su iglesia, hicieron promoción, predicaban, se reunieron todos juntos, octubre 31, y ahí viene, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Y entonces este hombre dijo, no, espérese, yo hice mal los cálculos, me equivoqué en alguna suma, de pronto tengo que hacer alguna resta, pero tampoco pasó nada. Y la más reciente es este año. En el 2025, de pronto ustedes aquí no se enteraron, pero en Estados Unidos había un trend muy grande en redes sociales por un hombre llamado Joshua Makela de Sudáfrica que dijo el 23 y 24 de septiembre de 2025, Jesús regresa por segunda vez. Y eso se llenó, ahora con redes sociales se esparce mucho más rápido. Y habían personas que decían, dando instrucciones de cómo recibir el arrebatamiento. Entonces alguna señora decía, no vaya a mirar hacia abajo porque se asusta. Entonces usted tenga la mirada hacia arriba. Otros decían, no vaya a tener sombrero para que lo identifiquen bien. Y otras personas vendieron sus casas, renunciaron a su trabajo, pero adivine qué, llegó el 25 de septiembre y todavía estaban acá. Y en redes se veía la gran desesperanza de las personas. Al decir, ¿qué pasó? Estoy confundido. Incluso algunos llegando a dudar de su fe porque no había sucedido lo que les habían dicho con tanta certeza que iba a suceder. Por eso para Pablo era tan importante cuando él les dice aquí a los tesalónicos, a los hermanos de Tesalónica, que no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar. Que no se dejen confundir ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y es que había un problema acá y los de Tesalónica, de pronto alguien dijo, Pablo me contó. De pronto la autoridad de Pablo era la que estaba siendo usada para decir que Cristo ya había vuelto. Y entonces la gente estaba con mucha confusión. Esa es la importancia de nosotros conocer la palabra. Esa es la importancia de nosotros de saber lo que la Biblia dice. Porque cuando nosotros nos dejamos engañar y confundir, produce desesperanza. Y lo último que debe producir la segunda venida del Señor es desesperanza a nuestras vidas. No importa quién lo diga, no importa cómo lo diga, es lo que Pablo está diciendo acá. No se dejen confundir. ¿Qué sí sabemos? Porque tampoco es que vivamos en oscuridad con respecto a la segunda venida del Señor. Y en el versículo 3, él nos quiere hablar de dos cosas que sí sabemos de la venida del Señor. Mire lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí hay dos eventos, dos cosas que tienen que suceder antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La primera es ¿cuál? La apostasía. Y uno dice, de pronto usted ya sabe qué es, otros dirán, ¿y eso con qué se come? Vamos a hablar un poco acerca de eso. La segunda es la manifestación ¿de quién? Del hijo de perdición. El hijo de perdición, o el hombre de pecado, como le llama aquí Pablo. Entonces, estas dos cosas tienen que ocurrir. La apostasía, empecemos hablando un poco acerca de eso. Apostasía significa alejarse, dejar a un lado, apartarse. Y la apostasía describe un momento en la tierra donde personas, y en general la gente, va a apartarse de manera general de la fe. Van a dejar a un lado todo lo que se creía acerca de Dios y de Cristo. La maldad crecerá de manera desorbitante. Y a eso se refiere con la apostasía, con un dejar a un lado la fe. Eso lo advierte el Señor Jesús en Mateo 24. Pablo lo vuelve y lo repite en segunda de Timoteo, cuando dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, se levantarán falsos maestros, incluso engañarán a varias personas. Tesalonicenses habla también acerca de ese momento y ya lo vamos a mirar en un segundo. Pero aparte de este evento donde la gente deja a un lado la fe, también hay la manifestación de una persona. Aquí Pablo lo llama el hombre de pecado. E inmediatamente le da otro título, el hijo de perdición. ¿A qué se refieren estos dos títulos?
Hombre de pecado se refiere literalmente a una persona que está levantándose en contra directa de Dios. Y vamos a leer la descripción del hombre de pecado en estos versículos, que realmente se opone a todo lo que es Dios y va en contra suya. Pero Pablo usa otra expresión, a lo que llamamos un hebraísmo, una expresión hebrea, para decir que este hombre de pecado, aunque es alguien que va a levantarse en contra de Dios, aunque es alguien que aparentemente tiene mucho poder y mucha fuerza, es el hijo de perdición. ¿Han escuchado en la Biblia otras personas que se llaman hijo de? Por ejemplo, Bernabé. ¿Él era qué? El hijo de consolación. Eso es una expresión hebrea. Entonces, ¿a qué se refiere con hijo de consolación? Que él era una persona que expresaba consolación en todo momento. La consolación, era hijo de la consolación, mostraba consolación en todo lo que él hacía. Cuando Pablo dice hijo de perdición, está refiriéndose al juicio inmediato que tiene esta persona, que ya está perdido, que está condenado completamente por parte de Dios. Y pare ahí un segundo conmigo, porque creo que ahí hay dos cosas muy importantes que entender. Y es que Cristo está hablando de un momento de maldad. No está hablando de un momento bueno, antes de ser segundo regreso, que para nosotros es bueno, dice que hay un momento malo. O sea, que hay un momento aquí en la tierra de apostasía, de gente dejando la fe, de la maldad subiendo y creciendo, de un líder, de una persona que está siendo el hijo de perdición, que va a llevar a la gente a ser engañada y alejada de Dios. Pero algo muy importante que Pablo de una vez le recuerda, y nos recuerda a nosotros esta mañana, es que Dios tiene el control y Dios opera y castigará y traerá juicio a esta persona. Y de eso se tratan los siguientes versículos. Mire lo que sigue diciendo el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros que os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y paremos ahí un segundo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Se fija cómo es el ministerio o el obrar de este hijo de perdición? Se levanta, se opone a Dios, es alguien que va en contra de todos los valores cristianos, es alguien que va en contra de todo lo que Dios es y lo que Cristo es. Y al contrario, ¿qué busca? Busca que Él se ocupe el lugar de Dios. Pero hay algo curioso que dice aquí el versículo. Y dice que no se acuerdan, versículo 6, ustedes saben lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí quiero hacer una pausa porque a veces podemos pasar muy rápido por este versículo, pero habla una verdad que debe ser de esperanza para usted y para mí como creyentes. Y es que la maldad nunca se manifiesta independiente de Dios y nunca está fuera de la soberanía de nuestro Dios. Hay algo que está deteniendo esta manifestación de la maldad. Hay algo que está parando el ministerio del hombre de condenación, del hombre de pecado. Y Dios está al control de eso. Nunca va a permitir que se levante la maldad más allá de lo que Dios ha determinado que se haga. Y eso para mí es algo de esperanza, porque me dice que Dios está bajo control. Dios controla el mundo entero. Dios controla el futuro. Dios controla todas las cosas. Y eso para mí es algo que trae mucha esperanza. No sé si a usted le ha pasado en algún momento en que usted sienta, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué están ocurriendo tantas cosas malas en este mundo? Y que a veces uno piense, esto está fuera de control. Sobre todo cuando uno ve noticias, cuando ve tantas cosas terribles que están pasando, o a veces en su propia vida, uno puede decir, pero ¿por qué ocurren tantas cosas malas? Pero Dios nos recuerda en este pasaje, yo tengo el control. Yo dejo que la maldad vaya hasta donde yo lo desee. Satanás no es independiente de Dios. Él tiene que actuar bajo lo que Dios ordena que haga. ¿Recuerdan a Job? Cuando Dios está en su trono, llegan los hijos de Dios delante de él y Dios habla de Job y dice, ¿han visto a un siervo más bueno que Job?
Satanás le dice, pero es porque tú lo proteges. Acaba con sus cosas y verás cómo te maldice. ¿Y puede Satanás hacerlo de manera independiente? ¿Actuar como él quiera? No, ¿cierto? Tiene un límite. Dios le dice, haz esto, pero no toques su salud. Haz esto, pero no toques su vida. Siempre hay un control, siempre hay un límite y Dios es quien pone ese límite. Nosotros podemos tener la confianza, la certeza de que nuestro Dios está bajo control. Él controla todas las cosas. De hecho, miren lo que dice el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El versículo es un poco misterioso, porque Pablo nunca especifica quién es el que detiene el ministerio de la iniquidad. No lo dice explícitamente en este pasaje. De hecho, él asume que las personas ya lo saben. Cuando yo les conté, yo les había dicho, pero no nos dice explícitamente que hay acá. ¿Qué sí nos dice? Hay algo, hay alguien en esta tierra, en este momento, que detiene el avance de la maldad, el ministerio de la iniquidad. Muchos creyentes a lo largo de la historia han pensado que es la obra de la iglesia o del Espíritu Santo en medio de la iglesia que detiene el avance de la maldad en esta tierra. Algunos lo unen con 1 Tesalonicenses y dicen, pues cuando sea arrebatado o quitado el pueblo de Dios en medio de esta tierra, dará pie para que el mal se esparza en esta tierra y no haya quien proclame la verdad, no haya quien diga la justicia y por lo tanto el mal seguirá creciendo. Pero por ahora, muchas gracias, el mal es detenido por estas personas que son puestas ahí por Dios y serán puestas hasta que Dios lo determine y en su momento entonces el Señor vendrá y volverá y entonces se manifestará esta maldad en medio de la tierra. Esto debe ser para nosotros cuestión de consuelo. Verán, la escatología, las verdades acerca del segundo retorno de Cristo nunca deben sembrar ansiedad, sino que deben fortalecer la fe presente. Deben fortalecer nuestra fe. Saber que Jesús vuelve por segunda vez no debe producir en nosotros el constante estar preguntando, ¿y cuándo es? ¿Cómo es? ¿Y será que es mañana? ¿Será que no es mañana? Para eso no es la escatología. La promesa de Cristo no es para que nosotros vivamos ansiosos, sino para que vivamos seguros, con esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Me gusta mucho como Pablo lo dice en otra porción de las Escrituras. Cuando él piensa en la aflicción presente, él dice, esta aflicción de presente es pequeña. ¿Comparada con qué? Con la grandeza de la gloria venidera, lo que viene más adelante. Para nosotros como creyentes, la segunda venida del Señor produce esa esperanza. De saber, sí, en este momento estamos sufriendo. En este momento pasamos alguna aflicción. En este momento estoy pasando por una dificultad, pero tengo una esperanza. Esto es pequeño. Esto no se compara como cuando Cristo venga. No se compara con el gozo pleno que tendremos en su presencia. No se compara con la paz absoluta que Él nos puede dar. No se compara como cuando Él venga y juzgue la tierra y traiga la maldad bajo su juicio. Y esa es la segunda gran esperanza que da Tesalonicenses. No solamente que Dios está al control y que la maldad no se sale de sus planes y de su actuar, sino que además de eso, Dios va a juzgar a la maldad y no va a escapar de su mano. Mire lo que sigue diciendo aquí el pasaje. En el versículo 8 en adelante dice esto. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y fíjese otra vez de manera inmediata. Se revela el impío, es el hombre pecado, pero ¿qué nos dice inmediatamente? ¿Qué nos recuerda Pablo de manera inmediata? Que a ese hombre será destruido. Y fíjese que no es una guerra, mejor dicho, quién sabe de cuántas horas o de quién sabe cuántos días, o que se enfrentan como en un episodio o en una película de guerra durante horas, un ejército delante del otro y muere uno de acá, muere otro de allá. No. ¿Qué dice simplemente? El Señor lo matará, ¿cómo?
con el espíritu de su boca. En Apocalipsis se nos recuerda que es con la espada de su boca, de su palabra. Es la autoridad completa y absoluta de Jesús sobre la maldad. Satanás a veces nos hace querer pensar que tiene mucho más poder de que realmente tiene, pero no tiene poder y no tiene autoridad, porque el único que tiene poder y autoridad es nuestro Dios. Y Jesús, con el poder de su palabra, elimina de manera inmediata y completa al impío. Una sola palabra suya y será destruido con el resplandor de su venida. ¿Cuál es la otra gran esperanza que tiene el creyente? Que Dios traerá juicio. Y esto trae esperanza, pero al mismo tiempo es una advertencia. Esperanza para nosotros porque aparentemente a veces en este mundo pareciera que el mal gana. Pareciera que los malos se salen con la suya. Pareciera que la corrupción no tuviera castigo, sobre todo en medio de este país. Pero llegará un día en que Jesús vuelve y con su palabra juzgará todas las obras de los hombres y traerá justicia sobre esta tierra. Y aquellos que aparentemente no han recibido juicio en esta tierra, pero lo merecen, recibirán su merecido. Y tenemos esa esperanza en saber que el mal no triunfa, pero al mismo tiempo es una advertencia para nosotros. Hoy recordábamos la seguridad que tenemos en la cena del Señor. ¿Cuál es esa seguridad? De que usted y yo, ¿cierto? Sin la cobertura de la sangre de Cristo que murió por nuestros pecados, éramos iguales enemigos de Dios. Éramos parte de este mundo de maldad. Y también recibiríamos juicio si no fuera porque Cristo recibió el juicio por nosotros. Pero es una advertencia grande. Porque puede ser que el día de hoy usted esté acá con nosotros y esté seguro, esté confiado, tenga la certeza de decir: yo sé en quién he creído. Yo sé que yo he puesto mi fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Y hoy tiene usted la seguridad de que usted no está bajo el juicio de Dios, sino bajo la esperanza de la resurrección del Señor Jesús. Pero quizás hoy nos esté acompañando o esté en medio de nosotros alguien que no tenga esa seguridad. De pronto usted no ha puesto su fe completa, gracias, en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Y quiero decirle algo muy importante, no solamente para usted, sino para que lo recordemos para cada uno de nuestros amigos, familiares, las personas en el trabajo alrededor nuestro. Jesús regresa y es esperanza para el creyente, pero es juicio para el no creyente. Y ese juicio caerá sobre todas aquellas personas que no conocen al Señor. Y debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestra oración, debe ser nuestro arduo trabajar día tras día, el poder presentar las buenas nuevas de salvación a las personas que están alrededor nuestro, para que ellas no estén bajo el juicio del Señor, para que la palabra de la boca del Señor no mate, no destruya a aquellas personas y las condene luego al lago de fuego eterno. Anhelamos que la gente sea salva. Anhelamos que la gente conozca la misericordia y el perdón que hay en Cristo Jesús. ¿Trabajamos por ello? ¿Lo pensamos? ¿Lo vivimos? A mí me pasa, y yo he tenido momentos en mi vida como creyente que siento que estoy muy cómodo como creyente. Que siento que yo estoy contento y feliz y viviendo a Cristo y me rodeo de personas creyentes y mis amigos son creyentes y los domingos siempre tengo actividades con otras personas creyentes y se me olvida que hay otros allá afuera que no tienen el gozo que yo tengo, que no tienen la paz que yo tengo, que no tienen el perdón que yo tengo. Y el ánimo para nosotros, hermanos, es que si Jesús nos dejó aquí en esta tierra, no es solamente para disfrutar y ser santificados y tener un buen tiempo en esta tierra mientras que Jesús regresa, sino que nos dejó en esta tierra ¿con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para hacer esa luz que no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone encima para alumbrar a toda la casa. Para ser esa ciudad en la cima de una montaña que con su luz atrae a las personas a Dios. Y la escatología, el hecho de que Cristo regrese por segunda vez, debería encender en el creyente
No solamente esperanza y seguridad, sino también el fervor de compartir a otros de Cristo. El fervor de orar y pedir a otros, confíen en el Señor Jesús. Vengan a Él, reciban el perdón que solo Jesús puede dar. Reciban la esperanza que solo Jesús tiene para ustedes. Y eso es algo que a mí me despierta, me sacude un poco y me hace cuestionar cómo estoy viviendo mi vida de testimonio hacia aquellos que no conocen al Señor. Y hablemos un segundo un poquito de eso, del juicio. Mírenme nuevamente el versículo 8, 9 y 10. Dice, entonces será revelado el impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Y fíjese cómo va a ser esta actividad. Con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay algo que es espeluznante en estos dos versículos, y es la idea del engaño, que la gente va a ser engañada, que el hombre de iniquidad va a actuar de tal manera que va a tener poder, va a poder hacer prodigios, van a haber milagros, va a manifestarse de tal manera que la gente diga, uy, es que esto es. Y la maldad a veces actúa de esa manera, de una manera muy convincente. Y a mí lo que me aterra de esos dos versículos es que el juicio de las personas que no han recibido el amor de Dios no es solamente cuando van al fuego eterno del infierno, sino que comienza aquí en esta tierra cuando Dios, por el endurecimiento de sus corazones, permite que sean engañados por el enemigo. Fíjese nuevamente en lo que está diciendo. Él está diciendo todos estos prodigios y señales, versículo 10, con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. El engaño de la iniquidad es para aquellos que se pierden. El creyente no puede ser engañado porque tiene el Espíritu de Dios que lo guía a toda la verdad. Pero el no creyente, el que se pierde, sí será engañado con esta iniquidad. Y es parte del juicio de Dios. Y no es la primera vez en que vemos esto. ¿Recuerdan cuando Dios habla al profeta Jeremías? Y le dice y le da un ministerio, habla a este pueblo, pero ellos no te van a escuchar. Y luego en Isaías le dice algo que Jesús repite nuevamente cuando hablaba en parábolas. Él les hablaba en parábolas para que oyendo no oyeran, ¿cierto? Y viendo tampoco vieran. Es decir, palabras de juicio. Ya habían sido condenados y habían sido juzgados. El tiempo de creer había pasado. El tiempo de poder escuchar y recibir al Señor había pasado. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de que las personas a nuestro alrededor crean en lo que Jesús es. Hoy es el día en que puedes verdaderamente considerar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Quizás Jesús ha estado cerca tuyo mucho tiempo. Quizás has escuchado de Él muchas otras veces. Pero hoy es el día en que puedes verdaderamente creer en lo que la Biblia declara que es Jesús. El camino, la verdad, la vida. Aquel que puede llevarnos a la salvación. Aquel que puede darnos la vida eterna del Padre. Aquel que perdona nuestra vida y no solamente limpia nuestros pecados, sino dice que nos va a dar vida y vida en abundancia. Y yo soy testigo de esa vida abundante que da el Señor Jesús. Soy testigo de cómo veo en la vida de ustedes, los que he conocido en este tiempo, veo mi propia vida, veo mi familia y puedo decir qué increíble es dejarse guiar por el Señor. Es verdad lo que dice, que el camino de Él es camino de vida, pero que el camino lejos de Él es un camino de muerte. Y hoy es nuestro anhelo que más personas conozcan del amor de nuestro Señor. El versículo 10 termina diciendo esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y eso es muy importante. Mi anhelo es que nadie rechace el amor de la verdad, sino que lo recibamos plenamente. Versículo 11 nuevamente reitera esa condena. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados
todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. El juicio de Dios entonces viene sobre aquellos que tienen ese rechazo hacia la verdad de Dios y que no reciben con esperanza el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida a la luz de esta verdad? A la luz de que Jesús vuelve, a la luz de que la maldad se levanta, pero también a la luz de que Jesús acabará con la maldad y traerá juicio sobre la maldad. Yo creo que hay varias cosas que el creyente debe tener en cuenta cuando piensa en estas verdades. La primera es la expectativa que nos deja Jesús en sus parábolas cuando dice que el Señor volverá como ladrón en la noche, de que no sabemos en qué momento y a qué hora regresará. Y en las parábolas de los mayordomos, de las vírgenes, cuando Él habla acerca de esta segunda venida, lo que debe influir eso en el creyente es una vida y un anhelo de santidad, de examinar su vida constantemente, de vivir lo mejor que pueda para el Señor y entregar todo en cada momento. La seguridad de que Jesús vuelve y de que nosotros también estaremos delante de Él, no para condenación, pero sí que nos preguntará, ¿y qué hiciste con lo que yo te di en esta tierra? No sé ustedes, hermanos, pero yo anhelo que el día en que esté delante del Señor Jesús pueda escucharle decir, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Uy, cómo quiero escuchar esas palabras de mi Señor Jesús. Yo no anhelo tener muchas cosas en el cielo, yo no busco eso, pero sí quiero saber que fui fiel con lo que Dios me dio aquí en esta tierra. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno no tiene la expectativa de la segunda venida del Señor, siempre piensa para después. Lo dejo para mañana. Haré esto para el Señor cuando termine el estudio. Haré esto para el Señor cuando acabe la carrera. Haré esto para el Señor cuando termine la maestría. Haré esto para el Señor cuando me jubile. Haré esto para el Señor cuando acabe de remodelar la casa. Y termina la vida. ¿Y qué hicimos para el Señor? O a veces, no sé, puede que ni siquiera termine la vida. Pero si el Señor vuelve pronto, ¿qué expectativa tenemos nosotros? Por eso dicen que uno debería vivir como creyente como si el Señor regresara mañana o hoy mismo. Planearse como si volvieran 200 años, pero vivir como si Él volviera mañana. Amados, creemos que esto es cierto. Creemos que el Señor vuelve por segunda vez. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas para el Señor entonces, sabiendo que Él regresa pronto? ¿Cómo estás usando tú tus dones para el Señor? ¿Cómo estás usando tu talento para el Señor? ¿Cómo usas tu tiempo para el Señor? Y algunos de nosotros que tenemos oportunidades de estar en el mundo laboral, que estamos afuera, ustedes no están allá afuera simplemente aguantando mientras que el Señor viene. Estamos allá afuera porque el Señor Jesús nos ha enviado allá afuera. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 17, en su oración sacerdotal, ora por nosotros? ¿Qué pide? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Como tú me enviaste a mí, ahora yo los envío a ellos. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos tener como creyentes a la luz de la venida del Señor. Si estoy en mi trabajo, no es solamente para proveer dinero para mi familia o para la obra del Señor. Estoy ahí porque el Señor Jesús me envió a ese lugar, porque soy luz en medio de esa oscuridad. Porque de pronto mis compañeros de universidad, de estudio, de trabajo, no van a tener ninguna otra oportunidad de conocer o de ver a alguien que vive la vida de fe cristiana, si no es porque me ha puesto el Señor ahí. Y esa es nuestra relación hacia el mundo que deberíamos de cultivar. Sí, nos apartamos del mundo, sí, no somos del mundo, pero hermanos, estamos en el mundo y estamos en el mundo con un propósito de parte del Señor y es brillar para ellos, es atraerlos a Jesús, es señalarles el camino de la verdad, es amar a las personas para que vengan al Señor. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas a la luz del regreso del Señor Jesús? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Lo último que usted quiere hacer es que su vida acabe y usted diga, ¿qué hice? ¿Qué hice para el Señor? ¿Qué me faltó hacer? Lo último que usted quiere escuchar delante del Señor cuando Él vuelva nuevamente es que Él le diga, ¿y qué hiciste?
Escondiste tus dones, escondiste tus talentos. ¿Qué pasó con lo que yo tenía para ti? Entonces el creyente debe vivir a esa luz, de hacer lo que mejor puede, sabiendo que el Señor regresa pronto. Lo segundo es que el creyente debe vivir en santidad, sabiendo que su Señor viene y regresa en cualquier momento. Eso debe producir en nosotros un anhelo de santidad, de vivir para Él, de guardarnos de este mundo, de querer obedecer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, de responder en fe a lo que Él ha dado a nuestras vidas. Y lo tercero es perseverancia. Perseverancia. ¿Por qué persevera uno? ¿O cuándo persevera uno? Cuando las cosas son difíciles. Si no es difícil, no hay que perseverar, ¿cierto? Pero si se pone difícil, es cuando uno le dicen, persevere, persevere. ¿Y por qué persevera uno? No sé si alguna vez han visto una carrera de esas bien largas, esos maratones, donde ya en los últimos kilómetros la gente va pero desmayada, pálidos, tratando de caminar y dar un paso delante del otro. ¿Y qué es lo que mantiene a estas personas caminando? La meta. Pensar, ya viene la meta, ya me voy a acercar allá. Y por los ojos puestos en la meta, es que las personas perseveran y llegan hasta el final de la meta. Esta esperanza de que Jesús vuelve, de que Él juzgará la maldad, de que tiene el mal bajo control, es la esperanza del creyente y nos da esa meta. Jesús, nuestra meta, la segunda venida del Señor, nuestra meta, y eso nos da perseverancia. La vida cristiana no es fácil. Seguir a Jesús no es sencillo. Vivir en este mundo, de acuerdo a lo que Jesús quiere, no es fácil, se sufre. ¿Por qué? Porque el resto del mundo puede actuar deshonestamente. Nosotros no lo vamos a hacer por amor y respeto al Señor Jesús. Y eso les da aparentemente una ventaja a ellos. En el mundo de los negocios, ¿quién saca más ventaja? El hermano me contaba, Carlos, de cuando hacía la leche y veía que todos los demás que estaban haciendo la leche echaban agua en la leche. Pero él no rendía la leche. No me acuerdo cómo era el dicho, hermano, que me decía, pero era leche pura. Es lo que yo me recibí era que era leche pura. Eso, de la vaca a la boca, ninguna mano la toca. ¿Cuál es la idea detrás de eso? ¿A quién le va a rendir más el dinero? Al que está rindiendo la leche. ¿Quién aparentemente puede llegar a prosperar más en este mundo? El que está haciendo trampa. Pero el cristiano persevera y hace las cosas porque no le interesa simplemente ganar dinero. Le interesa honrar a su Señor. Y sabe que el Señor cuida de él. Y eso no es fácil. Uno se puede cansar. Uno se puede agotar de vivir de esa manera. Pero el cristiano persevera porque está seguro que el Señor regresa. Y cuando regrese, traerá juicio. Y anhela honrar y adorar a su Señor Jesucristo. Nosotros perseveramos de esa manera, nuestros ojos puestos en la esperanza del Señor. Entonces, hermanos, estas verdades de Segunda de Tesalonicenses nos recuerdan eso. Uno, no nos confundamos ni nos dejemos confundir. No especulemos acerca de la escatología. Es chévere a veces uno pensar, imaginar, buscar, tratar de hilar muchas cosas, pero al final del día, hablemos lo que la palabra de Dios habla. Aseguremos lo que la palabra de Dios dice claramente. Y lo que no dice, confiemos, esperemos. Deuteronomio 29 nos recuerda que las cosas ocultas, ¿cierto?, son del Señor. Y si no nos las ha dicho es porque Él sabe que no las necesitamos, Pero sí nos ha dado muchas otras cosas más. Recordemos que la venida del Señor será evidente. Los eventos como la apostasía, la manifestación del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, no tendrán que explicarse, no tendrán que anunciarse. El mundo entero sabrá que Jesús vino por segunda vez. Y no tendremos nosotros que decir, no, explicar, hacer matemáticas, hacer vueltas alrededor. Será evidente. Y mientras que el Señor regresa, recordemos, Él viene a juzgar la maldad. Tratemos de hablar con las personas de eso, para que sean muchos los que sean rescatados de ese juicio venidero. Vivamos la vida como creyentes a la luz de que Jesús regresa, comprometidos con el Señor, desgastados por su obra, anhelando su venida, viviendo y perseverando en santidad, seguros y gozosos de que Jesús volverá
por nosotros. Permítame orar. Padre, gracias. Muchas gracias porque tenemos una certeza muy grande y es lo que tu palabra nos dice. Vivimos, o al menos anhelamos vivir nuestras vidas conforme a lo que dice tu palabra, mi Señor. Conforme a lo que nos enseña, conforme a lo que nos reta. Y te damos gracias porque tu palabra nos dice, nos asegura, nos recuerda una y otra vez que tú no nos has olvidado, Señor Jesús. Que tú no ascendiste al cielo, mi buen Señor, y estás cómodo ahí, sino que estás preparando lugar para nosotros. Que estás moviendo este mundo y la historia en este mundo para que cumpla conforme a tus propósitos, mi buen Señor. Te damos gracias porque nos has dado esperanza en ti, Señor Jesús. Y te queremos hoy rogar por aquellos a nuestro alrededor que no tienen esa esperanza. Por aquellos que tienen que poner su esperanza en las personas, en esta tierra, en las riquezas. De pronto, mi buen Señor, en sobrevivir día tras día. Esa no es manera de vivir, Señor. Hay una mejor manera de vivir y tú nos las has enseñado, que es vivir para ti, que es tener tu vida en abundancia. Y hoy, Señor, te clamamos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo y estudio que no tienen esa esperanza. Y te pedimos que nos des el valor, el denuedo y el amor para llevar esa esperanza a ellos, mi buen Jesús. Por favor, hermoso Rey, abre ojos. Por favor, mi buen Señor, convence. Por favor, sé tú trayendo personas hacia ti y permíteles ser salvas de este juicio venidero. Te pido por esta iglesia, hermoso Señor. Te ruego que como iglesia cada día puedan tener un amor más grande y más profundo por ti. Que puedan tener un anhelo más grande y profundo de que tú vengas por ellos, mi buen Señor. Y que esa segunda venida los mueva, los motive, los ayude a perseverar más y a trabajar más fuertemente para ti, mi buen Señor. Y que esta iglesia pueda ser una luz muy grande en este barrio y en esta ciudad, mi buen Señor. Que pueda atraer muchos hacia ti. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.